Estas son las razones que se esconden detrás de las macrogranjas, o mejor dicho, detrás de la campaña contra las macrogranjas. Hoy vamos a exponer un tema que hay muchísima gente que de hecho lo desconoce y que desgraciadamente por falta de conocimiento y de pensamiento crítico, sobre todo por esto, se deja llevar por las masas, hasta el extremo, literalmente hasta el extremo, de que todo lo que escuchan por ahí lo consideran como cierto, sin haber estudiado ciencia, ¿vale? Entonces, voy de hecho a darte una de las mejores herramientas, ¿vale? Que de hecho te va a facilitar y te va a hacer ver más allá de lo que realmente te quieren vender. Entonces, por esa razón, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, sobre todo, súper importante, recuerda si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, si por el contrario me estás viendo en YouTube, entonces pulsa suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justamente es la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, sobre todo, recuerda, porque es que es súper importante, ¿vale? Que esta es la razón que se esconde detrás de la campaña, de las campañas, mejor dicho, de las macrogranjas. Mira, resulta que hace muchos años, allá por los años 70, a finales de los 60 y los 70, hubo un grupo de científicos que eran unos frikis, eran unos bichos raros, vamos, mi perfil, ¿vale? Unas personas asociales, unas personas que no tenían contacto, ¿no? Vamos a decir, contacto, vida social fuerte, ¿no? Vamos a decir, o directamente vida social, ¿no? Pero una cosa estaba clara, estaban despuntando en el mundo de la ciencia, en el aspecto de que estaban descubriendo cuáles son las consecuencias, mejor dicho, de la contaminación excesiva. Estamos hablando de una época en la que después de la primera y la segunda revolución industrial, junto con parte de la tercera revolución industrial que prácticamente estaban haciendo, resulta que en ese momento en particular, la Tierra estaba sufriendo ya problemas medioambientales muy graves. Y si no es suficiente con todo esto, incluso también estaban intentando hacer pruebas nucleares, es decir, lanzar bombas atómicas y bombas nucleares en parques naturales, para posibles tensiones del futuro. Bien, resulta que este grupo, al que todos conocemos hoy en día como Greenpeace, consiguió parar uno de los intentos de lanzar una bomba atómica en un parque natural en Canadá. Y eso fue precisamente su primer paso para el éxito. Justamente tras haber conseguido eso, poco a poco empezaron a cambiar la cultura, lo que se conocía como la contracultura. Cada vez más y poco a poco comenzaron, de hecho, a enseñar la importancia que tiene del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, con el paso de los años, aquello que se convirtió en una gran empresa, pero esa empresa acabó en manos de personas que no tenían valores, no tenían ética, no tenían respeto, no tenían prácticamente nada, y que lo único que les importaba era simplemente rellenar su bolsillo. Punto. Eso era y es, de hecho, a día de hoy, su máxima prioridad para este tipo de empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió a continuación de todo esto? Pues muy sencillo. Mira, justamente lo que pasó fue lo siguiente. Y es que resulta que esta empresa, poco a poco, como solamente se centraba en los beneficios, poco a poco empezó a abandonar y a dar de lado todos los problemas medioambientales. Todos. Literalmente todos los problemas del medio ambiente. En ese momento, la esencia con la que nació se diluyó. O sea, lo perdió. Greenpeace realmente nació como una pequeña organización de científicos con el objeto de defender la naturaleza. Y no estoy diciendo que tener una empresa te convierta en el malo, en la persona que lo destroza todo. No estoy diciendo realmente que ser millonario sea malo. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que hay ciertas personas que acaban manejando empresas, que acaban en puestos de mucho poder y con muchísimo dinero, que desgraciadamente desvían sus intereses, es decir, desvían el objetivo principal de la empresa hacia otra cosa. En este caso, cambiaron de vamos a defender el medio ambiente
a solamente vamos a sacar dinero, vamos a centrarnos en sacar dinero, aunque tengamos que robar y estafar a la gente. Como empresario que soy, sinceramente hablando, estoy totalmente en contra de ese tipo de práctica. O sea, así de claro. Pero yo es que lo digo en plan de súper clarísimo. Estoy total y absolutísimamente en contra. Porque realmente una empresa tiene que servir para solucionar problemas, no para crear los problemas. ¿Está bien? Tiempo más tarde, sobre todo en los años más recientes, estoy completamente seguro de que tú habrás visto en la televisión, en la radio, en YouTube, incluso principalmente en las redes sociales, hablo de YouTube, pero bueno, es algo que se puede extender, ¿no?, a muchos otros contenidos. Pues resulta que gracias a todo eso, ¿vale?, gracias a esos medios de difusión y de comunicación de masa, sobre todo las redes sociales más fuertes que la televisión, han conseguido, mediante la campaña de la Macoranja, este resultado. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría realmente aprender sobre cómo puedes cuidar de forma real del medio ambiente? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces te invito, y sobre todo asegúrate de que lo hagas súper importante, te invito a que te suscribas y que actives la campanita con todas las notificaciones. ¿Bien? Bueno, y dicho lo dicho, resulta, señores, justamente lo siguiente. Ahora resulta que gracias a esos medios de comunicación que estábamos comentando antes, ahora es más fácil transmitir cualquier mensaje a las masas, tanto para bien como para mal. Ambos dos casos, ¿vale? Entonces, resulta que esto es muy sencillo. Esto es algo demasiado fácil. El concepto de Macoranja es un concepto que hace referencia precisamente a una superficie, es decir, lo que es un área de suelo de explotación para ganadería, ya sabéis, ¿no?, de ternera, o sea, de vaca, de cerdo, muchísimos tipos en realidad. De tal forma que a partir de cierto nivel de población por metro cuadrado, la suciedad que generan en ese área, en esa zona, ya empieza a ser una cantidad, vamos a decir, notoria, que es un valor bastante alto, el cual contamina el suelo hasta el punto de que el propio suelo no puede procesarlo. Para ello tenemos que recurrir a una definición muy sencilla, súper fácil, ¿vale? La contaminación mejor dicho, es todo aquello que nosotros lanzamos a la naturaleza y que la naturaleza no puede procesarlo, o no lo puede procesar a la misma velocidad a la que nosotros lo lanzamos, o que tarda muchísimo más tiempo en procesarlo en comparación con lo que nosotros lo disponemos, o sea, lo colocamos en ese sitio. ¿Bien? Todo suelo de cualquier bioma tiene una capacidad de regeneración, con lo que si nunca llega a ese valor tope, a ese punto máximo, toda actividad que realices aquí debajo puede ser reciclada y puede ser procesada por el propio suelo. Pero en el momento en el que rebasas ese límite y lo tiras hacia arriba, resulta que ya el suelo no puede procesarlo. Ahí sí que estaríamos hablando de una auténtica contaminación de las macorajas. Ahí sí. Pero ¿sabéis qué? Mira, la mayoría, por no decir casi todas las granjas en España, en primer lugar no son macroranjas, son explotaciones pequeñas o explotaciones medianas, pero en ningún momento llegamos a tener explotaciones grandes. Ahora, segunda parte, ya segunda y última parte, ¿vale? Resulta que numerosos estudios científicos llevados a cabo por científicos de los años 70, de los años 80, de los años 90, incluso de los 2000, ¿vale? Hace ya como 40, o sea, como durante 4 décadas y tal, y siguen, ¿vale? Y siguen estudiando y perfeccionando. Resulta que diferentes estudios científicos han descubierto que el uso de fertilizantes artificiales tiene la capacidad de mermar la salud de los suelos. ¿Recordáis aquello de que existe un límite mediante el cual, si no lo supera, el suelo tiene la capacidad de regenerarse, pero por encima de ese límite ya no puede regenerarse? Bueno, pues dicho así, es como que los fertilizantes artificiales
le bajan la capacidad de reciclaje al propio suelo. ¿Por qué? Porque lo enferman, porque lo dañan, o sea, le hacen daño. No solamente eso, sino que a raíz de todo ello dijeron, bueno, entonces, ¿cómo podemos realmente nutrir, ¿no? ¿Y cómo podemos realmente alimentar y hacer que el suelo sea rico y sea fértil? Pues resulta que descubrieron que las heces de los animales, en particular los herbívoros, bueno, en particular, mayoritariamente los herbívoros, no todos los animales, está claro, pero sí que la mayoría que son los herbívoros, resulta que los herbívoros tienen la capacidad, o sea, la heces de los herbívoros, tienen la capacidad de regenerar, de alimentar, de hacer que recuperen salud, de ayudar al reciclaje, y que a la larga el alimento que toman las plantas es muchísimo mejor que si, por ejemplo, utilizamos un fertilizante artificial. ¿Vale? Aquí, esta es la brecha fundamental entre la industria química artificial y la industria química ecológica, o la orgánica, ¿vale? Que es como se llama el nombre en química. La industria química orgánica, que es esta de aquí, es precisamente la base que sostiene la vida, que sostiene la naturaleza, los bosques, los animales, los ríos, los pantanos, todo, prácticamente lo sostiene todo. Gracias a la cual nosotros estamos vivos. Pero la industria química, si nos ponemos a mirar hacia atrás, es una industria prácticamente nueva, que pueda tener quizás 200 años, poco más de 2 siglos aproximadamente. Y las consecuencias de esta industria la hemos visto recientemente, ¿vale? Fue a partir de inicios y mediados del siglo XX donde comenzaron todos los problemas de el uso intensivo de este tipo de ¿cómo se llama? De compost. Plantas cada vez más mustias, es decir, más enfermas, menos capacidad de producción, alimentos insípidos, hojas que pierden el color, frutos que pierden el color, plantas que pierden la salud, que pierden el vigor, que pierden incluso la fortaleza, que poco a poco van dejando de hacer la fotosíntesis. Y a la larga, suelos totalmente contaminados. Esto es real. Por esa razón, cada vez más científicos optan por utilizar compost químico orgánico, ¿vale? Cada vez más se le da más bombo precisamente a este tema, al uso del compost ecológico, al compost orgánico. Por esa razón, por un lado, es fundamental separar nuestros desechos, y de eso, justamente de cómo separar correctamente los desechos, lo tratamos aquí dentro, justamente aquí. Y además de ello, y esto es lo que Greenpeace te oculta, de hecho, y otras organizaciones ecologistas te ocultan, es que los restos, es decir, las heces de esos animales, las vacas, los cerdos, los corderos, las cabras, que están viviendo en esas granjas, ¿vale? O en esas macrogranjas, son utilizados precisamente como fertilizante ecológico. Es el mejor fertilizante orgánico que le puedes dar a las plantas. Entonces, aquello de que las macrogranjas están destrozando el medio ambiente, en realidad, si tú no filtras, si tú no limpias el suelo y tú dejas que la mierda, que la suciedad quede por ahí, pues mira, sí, evidentemente están ensuciando, ahí sí que es cierto. Pero no te cuentan, porque te ocultan que casi el 100% de toda esa producción de mierda, de heces, de excrementos, de todas esas cosillas, el 100% de la producción es utilizado para fabricar el compost ecológico. Compost ecológico gracias al cual, poco a poco, los agricultores están haciendo que, pese a que tienen una actividad de tener que preparar la aceituna, bueno, o sea, la aceituna, perdón, el árbol o el cultivo, en fin, lo que sea, ¿vale? Pese a tener que hacer eso, pese a tener que estar explotando recursos de la naturaleza, lo hagamos de la forma más limpia posible. Y eso es justamente lo que diferencia al verdadero ecologista del que no. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado. Es más, si quieres perfeccionar el tema, si no lo has entendido, incluso yo te recomiendo que te vayas al principio del vídeo y que vuelvas otra vez a escucharlo. Si necesitas pararlo varias veces, páralo.
Si necesitas incluso tomar apuntes, toma apuntes. Estas técnicas que te estoy contando son técnicas tan antiguas como el propio ser humano. El propio ser humano, antes de la primera revolución industrial, ya utilizaba este tipo de técnicas. ¿Por qué razón llegó a un punto de la historia en el que se desvió y dijo lo orgánico fuera? Cuando lo orgánico es la base de la vida. Ahora es el momento de regresar de nuevo. Regresar a los orígenes, regresar al principio y entender cómo funciona esto. Una de las industrias que le hace daño al medio ambiente, que no es la que más daño, pero es la industria de la agricultura y de la ganadería. Por esa razón, cuando hablan de alimentos ecológicos, el alimento ecológico bien hecho, porque luego hay alimentos ecológicos mal hechos, ¿vale? El alimento ecológico no deja de ser un alimento más que realmente respeta los ciclos naturales, que utiliza sustancias totalmente naturales y que los procesos de extracción, de fabricación, de producción, de todo este tipo, digamos, ¿no?, de explotación de alimentos, de recursos naturales, o son físicos, son mecánicos, o son eléctricos, es decir, procesos totalmente limpios. Procesos donde no emitimos ninguna forma de contaminación, ni hacia el suelo, ni hacia las aguas, ni hacia el aire. Esa es la verdadera respuesta. ¿Está bien? Entonces, si hoy te ha gustado esta píldora de conocimiento que acabo de darte, que no es poca, por cierto, bueno, pues en ese caso, imagínate lo que vamos a encontrar justamente aquí dentro. Mente ecologista es la solución real que el mercado y el medio ambiente llevan demandando muchos años. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues mira, el problema es muy sencillo. Y es que resulta que hay mucha gente que o no entiende o simplemente se deja llevar y se deja manipular. Y por otro lado tenemos el grupo de los escépticos. Gente que probablemente tenga incluso más formación que yo, pero que se niegan a aceptar que podemos solucionar los problemas del medio ambiente. Voy a contaros una cosa que es muy rápida. A principios del siglo XX, las personas consideraban que la evolución y la contaminación, el destrozo, el deterioro del medio ambiente, eran dos cosas que por la fuerza tenían que ir de la mano. O sea, que si queríamos mayor grado de evolución, teníamos que aceptar los niveles de contaminación. Muchas personas que tienen ese pensamiento son herencia de ese paradigma de principios del siglo XX. Pero gracias a Dios, eso es falso. Y cada vez más científicos estamos abriendo los ojos y nos estamos dando cuenta de que progreso y evolución y más economía y más tecnología y mejor sociedad puede, y de hecho debe ir de la mano con mejor salud del medio ambiente. ¿Vale? Entonces, si os ha gustado todo este pequeño contenido que os he compartido en este momento, vale, pues imaginaos todo lo que vais a encontrar aquí dentro. Para ello, os voy a dejar justamente aquí el enlace debajo con el objeto de que podéis adquirir la Saga Mente Ecologista. Una vez que ya la tengáis, recordad, tenéis que aplicar los siguientes principios. Paso número 1, estudia. Paso número 2, aprende todo lo que estudia. Paso número 3, aplica. La única forma de generar resultados es aplicar lo que has aprendido. Allá afuera, en la universidad, en el instituto, en los centros de formación, en los colegios, en ningún sitio te van a decir que apliques lo que has aprendido. Solamente te van a decir memoriza, 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 memoriza. Pero no estudia. Tú simplemente memoriza, memoriza, memoriza. Y otros centros confunden la palabra estudiar con la palabra memorizar, que son dos cosas diferentes. Yo, en lugar de estudiar sin entender lo que estudio, aprendo lo que estoy estudiando. Porque una vez que aprendes lo que estudias, jamás lo vas a olvidar en vida, nunca más. Eso ya es para siempre totalmente. Y una vez que hayas estudiado, aplica. O sea, una vez que hayas aprendido, aplica todo lo que has aprendido. Y te sorprenderá de los maravillosos resultados que tanto tú como tus amigos, tu familia, tus vecinos, compañeros de trabajo, colegio, universidad, instituto, da igual, vais a poder generar. ¿Está bien? Así que, como siempre os digo, muchas gracias a todos vosotros. Es más, os invito
que pongáis aquí justamente debajo en los comentarios cuáles son los resultados que estáis generando. ¿Qué tipo de resultados estáis vosotros generando? ¿Qué tipo de mejor huella o de disminución de vuestra huella ecológica estáis dejando en el medio ambiente? Compartidlo aquí debajo para que cada vez más personas sean partícipes de esto. Y como siempre os digo, muchas gracias a todos vosotros, un fuerte y un enormísimo abrazo. Os mandamos un saludo desde Mente Ecologista y como siempre decimos, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, ya sea artificial o ya sea trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Y os puedo asegurar una cosa, aquí dentro hay un bioma entero por limpiar. Lo digo así de claro, pero eso ya es tema para otro vídeo totalmente. Muchas gracias a todos vosotros y adiós, hasta mañana.